A veces se desenchufa ahí, hermano, no sé. Ok, perfecto. Muy bien, hermanos y hermanas. Quiero volver a Marcos 3:5, hermanos. Marcos 3:5. Casi todo el mundo tiene una imagen de un Cristo débil, ¿no? De un Cristo que nunca se enojó. Marcos 3:5, hermana. Entonces mirándolo alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Entonces aquí tenemos a Jesús enojado y a la vez sanando. Increíble, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes podrían hacer algo bueno enojado? ¿Cuántos de ustedes podrían hacer un milagro enojado? Bueno, eso es. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer un milagro? Yo hice un milagro una vez. Yo hice que el ciego anduviera. Entonces ese es el milagro que yo he hecho. Pero hermanos, Cristo estaba enojado y a la vez amando. Enojado, pero a la vez mostrando amor. Dios puede hacer ambas cosas a la misma vez. Vamos a Salmo 5. Salmo 5, versículo 5, hermana. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Esto no se oye mucho en sermones, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 11 de Salmos. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Dios odia al impío y Dios ama al impío a la vez. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede amar al impío y aborrecerlo a la misma vez? Bueno, Jesús acaba de mostrarnos cómo. Podría estar enojado con la humanidad y sanar a la humanidad a la misma vez. Vamos a Romanos, capítulo 1. Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está enojado desde el cielo. ¿Saben una cosa? Que una vez Dios estaba tan enojado con la humanidad que acabó con todos en el mundo menos 8. Pero cuando estuvo enojado, mostró gracia, mostró amor a la vez. Dios puede tener dos cosas opuestas, completamente nivel a la misma vez. Yo nunca he dicho que Dios no ama al pecador. Hay los que nos acusan de enseñar esto, de que Dios no ama al pecador. Pero a la vez yo he dicho
que Dios aborrece al pecador también a la misma vez. Porque la Biblia me dice en Salmo 5:5, Salmo 7:11, por medio de Sodoma y Gomorra, por medio del diluvio, que llega hasta un tope cuando Dios castiga al impío, al pecador. Y no tenía sonrisa en su cara cuando mandó el diluvio. Jesús estaba enojado cuando sanó la mano de aquel hombre con la mano torcida, seco. Entonces, hermanos, tenemos que no decir una cosa y dejando el otro. Tampoco debemos decir esta dejando el otro, porque vamos a Juan capítulo 3. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mundo aquí quiere decir mundo, todos en el mundo. No el sistema mundano, odia Dios el sistema mundano. Cuando habla aquí de amar al mundo, está hablando de amar a todos los seres humanos en el mundo. Y por ello mandó al Salvador. Dios ama al pecador, Dios aborrece al pecador a la vez. Pero su ira contra el pecador no prohíbe que Él no ofrece salvación. En su ira, Él sigue ofreciendo con amor tierno su salvación a todos en el mundo. Y eso es amor, hermanos. El hecho de ofrecer salvación es amor. No hay otro. Es la gracia de Dios. Amor inmerecida. Favor inmerecida. Dios sí ama al pecador. Amén. Amén. Seguimos. Entonces estamos llegando al Sermón del Monte. Un pasaje que yo considero muy mal entendido por muchos. Y quizás no lo entiendo perfectamente bien. Pero quiero llevarlo por medio de la interpretación literal, gramatical, entendiendo la circunstancia en que fue dado el sermón, recordando la audiencia en que fue dado. Entonces vamos a mirarlo aquí, la introducción. El sermón del monte es la exposición del Señor sobre la interpretación de la ley. El sermón del monte es la interpretación de Jesucristo sobre la ley. Es importante, y importante está en mayúsculas. Es importante entender que el sermón del monte fue dado específicamente para los creyentes de Israel, tanto de ese momento como para los del futuro reino milenial. Vamos a recordar los principios de la interpretación. Primeramente, la observación. ¿Qué dice el texto? Vamos a tratar de ver lo que dice el texto. Segundo, la interpretación. Después de observar, vamos a tratar de interpretar. ¿Qué dice? ¿Qué significa el texto? Y luego vamos a ver la aplicación. ¿Qué debo hacer yo? Ahora, en todo tiempo, desde Adán hasta acá, ha sido malo matar y Dios ha aborrecido el hecho de matar. Eso nunca cambiará. De asesinar
es en contra del plan de Dios. Entonces hay cosas que son normas que existen en todas las dispensaciones, no cambian. Entonces van a ver algunas cosas en el Sermón del Monte que se aplican o se repitan en el Nuevo Testamento para la iglesia, porque son verdades transdispensacionales, que son verdad en el Antiguo Testamento, en el sermón, en el tiempo de Cristo, y también verdad en este momento. Pero hay algunas cosas en el Sermón del Monte que solamente se aplican al reino milenial. Y tenemos que entender que esta enseñanza fue específicamente para Israel durante el milenio. ¿Cómo iba a ejecutar su reino? Y estuvo hablando a gente que estaba esperando el reino o que debería de haber estado esperando el reino. Y entonces eran instrucciones específicas para cuando Él establece su reino aquí en la tierra. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo va a reinar? ¿Como un abuelito o con vara de hierro? Con vara de hierro. Va a ejecutar justicia desde los mares a mares. Y no va a haber ninguno que comete un error que no sea inculpado y juzgado. Va a ser un tiempo duro para los que viven durante aquel tiempo, en un sentido, especialmente si decidan caminar según la carne. Y eso va a ser la única tentación, hermanos, en aquel tiempo, porque no va a haber sistema mundana gobernada por Satanás. Satanás tampoco va a estar libre durante ese tiempo. El único que le va a causar a uno pecar es su carne. Y vamos a ver que algunos van a pecar porque van a considerar el que muere a los 100 años como maldito. Y un niño que muere de 100 años. Va a ser un tiempo cuando una persona que peca, revela, va a ser castigada. Va a ser castigada según la ley de Moisés y también según las interpretaciones de Jesús sobre la ley de Moisés. Pero no va a ser según las leyes fariseicas de los fariseos. Van a ser leyes bíblicas que salen de Dios. Muy bien. Aunque muchos de los principios del sermón son verdaderos para todas las dispensaciones, Cristo se dirigía específicamente a Israel en el Sermón del Monte. La rectitud o la justicia es el tema principal del sermón. En cada dispensación, Dios imputa su rectitud perfecta a través de la fe en el momento de la salvación. Cuando una persona cree, le es acreditado la justicia gratuitamente por Dios. Durante los 400 años de silencio, los fariseos comenzaron a enseñar un falso punto de vista sobre los requerimientos de justicia para entrar en el reino. Tenían sus propias ideas. Comenzaron a enseñar sus ideas en lugar de enseñar la palabra de Dios. Por otra parte, los fariseos enseñaban erróneamente que todo Israel tendría un lugar en el reino simplemente porque eran descendientes de Abraham. Tal como muchos de hoy en día piensan que son salvos porque sus padres son salvos o porque van a la iglesia, pero no es cierto. Juan el Bautista predicó contra
este falso punto de vista de la justificación. Él se opuso. La rectitud, justicia necesaria para entrar en el reino requería un nuevo nacimiento espiritual. Por eso en Juan 3:3 Jesús dijo a Nicodemo lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 1, hermana, la primera frase, ¿qué dice? Había un hombre de los fariseos. Hasta ahí. Nicodemo era de los fariseos, pero le dijo Jesús a un fariseo que si tú no naces de nuevo, jamás entrarás o verás el reino de Dios. Mateo 5:20. Este es el versículo clave para interpretar el sermón del monte, hermana. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Su justicia tenía que ser más allá que la justicia de los fariseos y escribas. Entonces, entendiendo esto, se puede interpretar esto correctamente. Porque los fariseos estaban estableciendo su entendimiento, su interpretación de la ley. Pero Jesús vino y dijo que su interpretación no es suficiente, su justicia tampoco es suficiente, no van a llegar al reino de Dios por medio de lo que están haciendo. Y era para que ellos se arrepintieran, cambiaran de mente y confiaran en Cristo para la salvación que Él les daría gratuitamente. Las multitudes se preguntaron si la justicia, la rectitud de los fariseos era suficiente para entrar en el reino. En este sermón, Cristo no solo rechazó la interpretación farisaica de la ley, sino que también exigió una justicia, una rectitud que excediera a la justicia de los fariseos, rechazando enteramente el sistema farisaico. La justicia, la rectitud necesaria para entrar en el reino tenía que ser mayor que la justicia de los escribas y fariseos. Una justicia perfecta que solo Dios puede dar. Es así. Aquí tenemos la figura de Cristo que murió en el Calvario por nosotros. Jesucristo tenía justicia perfecta. Justicia absoluta, perfecta justicia. En el israelita, el judío que ponía su fe en Jesucristo, sería justificado. La justicia perfecta de Jesucristo, logrado por su obra en el Calvario, logrado por medio de su resurrección, es dado a aquel que pone su fe en Cristo. Ahora, cuando los israelitas levantaron la serpiente, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando ellos miraron la serpiente, ¿estaban haciendo obras ellos? ¿Dios tenía que darles vista para que miraran o ya tenían la vista? Ya la tenían. Tenían simplemente que poner la vista que ya poseían en el objeto correcto. Si hubiera entre ellos estado un gran y famoso médico, si hubieran mirado hacia el médico, su mirada, al mirar el médico hubieran quedado sanos. No, su vista tenía que estar en el objeto correcto. Pero no trabajaron, no era un esfuerzo que hicieron. Simplemente la vista es cuando tú dejas
que la luz entra en ti. Porque tu vista es nada más que un hueco en tu cabeza, tapado con plástico, pero es un hueco dentro de tus ojos. Y lo que la vista es la luz que entra de afuera hacia adentro. Y la salvación es que nosotros confiamos en Cristo y Él hace el trabajo de salvarnos. Es Él quien hace todo para nuestra salvación. Y nuestra fe no es una obra. Si fuera una obra, entonces la salvación sería Cristo más la obra de creer. Y no es cierto, porque la fe no es una obra. La fe es la cesación de obrar. Y es dejar que Él que nos salva haga el trabajo. Los fariseos buscaban su interpretación de la ley mosaica en las tradiciones que habían transmitido de generación en generación. Los padres enseñaron a los hijos y así seguían con las ideas humanas. Jesús basó su interpretación en el estándar de la verdad absoluta de la cual Él fue el autor, en la Biblia, en el Torah. Basó su fe absolutamente en lo que la Biblia decía. Jesús no contrastó las enseñanzas de Moisés con sus propias enseñanzas. En lugar, contrastó las interpretaciones erróneas de la ley por parte de los fariseos con su propia enseñanza. No está diciendo que Moisés lo tenía mal, yo lo voy a aclarar. Está diciendo que los fariseos lo tienen mal, voy a aclarar lo que Moisés escribió. Y esa es la idea en el Sermón del Monte. Cristo dio 6 contrastes en el Sermón del Monte. Y vamos a leer esto versículo por versículo mientras que vayamos por el estudio. ¿Brinco o no? ¿O ya? ¿Sí? Ya, ok. ¿Es ahí donde estamos en las notas? Ok. La declaración, pero yo os digo, distingue el mensaje de Jesucristo de las enseñanzas de los hombres de la antigüedad. Va a decir, ustedes han escuchado decir así, pero yo os digo así, y decía la verdad. La declaración, pero yo os digo, no tenía paralelo en las enseñanzas de los fariseos. Ellos solamente decían, los ancianos nos dijeron. No pudieron hablar con franqueza, con autoridad, porque no la tenían. Jesús no enseñaba, estaba reemplazando la ley del Antiguo Testamento con una nueva ley. Más bien estaba mostrando que él mismo era el verdadero expositor de la ley del Antiguo Testamento, porque él la escribió. El Sermón del Monte mostró que Jesús rechazó la interpretación de la ley de los fariseos. Y si estuviera vivo hoy, Jesucristo aquí en la tierra todavía, estaría en contra de la interpretación del Sermón del Monte que muchos tienen. Porque lo tratan de sobreponer en la iglesia. Y tratan de decir que el Sermón del Monte son los patrones para la vida cotidiana cristiana. Y estaría en contra él de eso, porque no es la interpretación correcta.
Jesús usó la ley para contestar preguntas sobre el justo requisito para entrar en el reino. Esto es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tipo de justicia tengo que hacer para calificar para el reino? Y hermanos, ninguno de nosotros podemos calificarnos por nuestra propia justicia, obtenida por la obediencia a la ley. Nosotros entramos únicamente en el cielo y luego en el reino eterno por medio de la justicia que nos fue dada gratuitamente en el punto de la salvación. Y esa justicia es una justicia que Dios puede aceptar. La justicia mía, de yo tratar de lograr la aprobación de Dios, no es suficiente. Tengo que tener una justicia ajena, fuera de mí, una justicia de Dios que viene por medio de Cristo. Jesús no dijo que los fariseos no conocían la ley, sino que la malinterpretaron. Y vamos a ver más luego en el libro, en Mateo, cómo él castigaba pues a los fariseos. ¡Ay de los fariseos!, decía. Cristo diseñó su mensaje para dirigir la multitud hacia un verdadero conocimiento de la rectitud, de la justicia, y alejar de la falsa enseñanza de la rectitud de los fariseos. El sermón dio una explicación detallada de la necesidad de arrepentirse, cambiar de mente, y Israel necesitaba un arrepentimiento, una nueva manera de pensar acerca de quién era Jesús, acerca de la entrada al reino. Pensaban por simplemente ser israelita, que iban a entrar. Necesitaban ellos cambiar su mente sobre muchos temas. Y Él va a usar este sermón para ayudar a lograr ese cambio de mente sobre los requerimientos de Dios. Las bienaventuranzas. En lugar de leer los 12 versículos, vamos a tomarlos uno por uno. Entonces, primero, el 5:1, por favor. Yendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces, Jesús asumió el papel de un rabino cuando siguió la tradición de sentarse para enseñar. Se sentó para enseñar. Yo debo estar sentado quizás. La frase, y abriendo su boca les enseñaba, colocó el enfoque en la verdad autoritativa con que Jesús enseñaba. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. En los versículos 3 al 11, Mateo usó Macario para decir bienaventurados o felices o dichosos, para enfatizar los que viven en una relación correcta con Dios. Entonces, específicamente para Israel de aquel tiempo, pero yo creo que hay aplicación para nuestras vidas. Cuando estás viviendo de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia que son para la iglesia de hoy en día, para vivir felices, bienaventurados. Entonces, esto es lo que está diciendo al público con quien hablaba. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los que reconocen su falta de justicia
y entienden que no tienen una posición recta frente a un Dios justo y perfecto. Ellos son bienaventurados porque son la gente en la condición de recibir del Señor. Y lo mismo para hoy, ¿verdad? Para nosotros. El orgulloso siempre ha sido odiado por Dios y sigue siendo odiado por Dios. Versículo 4, hermana. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran es la actitud apropiada hacia nuestra falta de rectitud. La consolación viene de recibir la rectitud como un regalo gratis a través de la fe en el Mesías. Ahora, en aquel tiempo estaba llorando la gente, deseando que Dios hiciera algo a su favor para darles justicia. No, estaban orgullosos. Ya tenemos nuestra propia justicia. No tenían una mentalidad pobre de espíritu. Y entonces no estaban en condición de escuchar el mensaje de Jesús. Versículo 5, hermana. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Los mansos y humildes serán bendecidos porque su enfoque está en Dios y no en sí mismos. Y no vamos a leer los versículos, pero la humildad en toda dispensación ha sido agradable a Dios. En el tiempo de Abraham, en el tiempo de Adán, en el tiempo después en el tiempo del diluvio, siempre Dios se ha acercado al humilde y siempre ha odiado el orgulloso. Eso es una verdad transdispensacional y va a ser así en el reino también. El humilde va a ser bienaventurado. El orgulloso va a recibir lo que es la vara de Jesús. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre y la sed enfatizan el anhelo apasionado de algo necesario para vivir. Cristo implicó que Él está satisfecho con su propia justicia. No tienen necesidad de la justicia de Dios. El que está satisfecho con su propia rectitud no va a buscar la rectitud, la justicia de Dios. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los fariseos fueron duros con la gente, demandaban que cumplieran sus leyes sin tener misericordia de los demás. Pero los que se daban cuenta que no podían cumplir la ley mosaica, esperaban en la misericordia de Dios y mostraban misericordia a los demás. La misericordia triunfa sobre el juicio, la Biblia dice. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces los fariseos medían la pureza por medio de sus criterios humanos, mas la pureza bíblica siempre se mide por el carácter justo de Dios. Solamente los que han sido hechos limpios por la gracia de Cristo verán a Dios en toda dispensación. En el Antiguo Testamento no fueron salvos por los sacrificios. Fueron salvos como Abraham porque pusieron su fe en Dios, en la promesa de Dios. Vinieron a Dios a la manera de Dios, por medio de la fe siempre. Hasta Abel vino a Dios por medio de la fe, según Hebreos. Y siempre la gente ha sido
El justo por la fe siempre ha vivido por la fe. Y ellos miraron hacia adelante, como en el ejemplo del hermano John. Miraron hacia adelante a aquel quien daría la justicia perfecta delante de los ojos de Dios el Padre. El Hijo haría lo necesario. Y ellos estaban esperando en el prometido, en el Mesías que vendría. Nosotros estamos esperando en aquel Mesías que vino. Y es la misma persona quien nos salva a todos. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y en el último día se parará en la tierra. Enoc habló de la segunda venida de Cristo, cuando Él vendría con sus ángeles para destruir la maldad. Abraham miraba hacia Cristo. Cristo mismo dio testimonio de que Abraham tenía su fe en Él. Y regocijó a ver su día. Y lo vio desde lejos. Los santos del Antiguo Testamento estaban mirando hacia esa promesa que se hizo en el jardín de Edén, de aquel hombre que vendría, que la provisión de Dios y los sacrificios, todos estaban mirando hacia Cristo. Y entonces ellos sí sabían mucho más que nosotros a veces pensamos. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muy bien, los fariseos enseñaban que todos los descendientes de Abraham eran hijos de Dios. Pero Cristo enseñó que el verdadero Hijo de Dios tenía paz con Dios por medio de la fe en el Mesías. Dios puede levantar hijos para Abraham de piedras. Versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces los que confían en su propia justicia, su propia rectitud, como los fariseos, seguirán a los que confían solamente en la justicia de Jesucristo. Sal y luz. Versículos 13 al 20, pero vamos uno por uno. 13, hermana. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Israel iba a ser la sal de la tierra. Dijo, vosotros sois, hablando con una gente específica, una gente en ese momento. Debido a la incredulidad generalizada del pueblo, Israel no estaba siendo sal en aquel momento. Un momento cuando en los tiempos de Salomón, Israel era sal. Venían desde lejos para huir de la sabiduría de Salomón, pero también para conocer al Dios de Salomón. Pero cuando perdieron no eran salados más, perdieron su sabor. Las naciones les odiaban y querían conquistarles. En tiempos bíblicos, la sal que había perdido su capacidad de sazonar se utilizaba para sellar los techos de las casas, debido a que los judíos caminaban sobre sus techos. La sal era pisoteada. Eso era el único uso. Tenemos que prácticamente arruinarlo y usarlo como piso. Israel iba a ser una luz para el mundo, pero muchas veces fallaron. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces la iglesia
no es en el mismo sentido la luz del mundo. Nosotros llevamos la luz del mundo a ellos. Ellos eran una ciudad sobre un cerro. Y cuando alumbraban, la gente quería llegar. Pero en la iglesia, Dios ha puesto la luz en cada uno de nosotros. Nosotros llevamos la luz al mundo. Y es diferente en esta era de la iglesia. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Debido a la falla de Israel como nación, Jesús ahora se dirija a los creyentes en Israel. En versículo 15, donde dice, alumbra a todos, ni se encienda una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Está por decir que alumbre así, que alumbren. Jesús invitó a los creyentes a cumplir con este mandato de ser una luz, una lámpara sobre la mesa dentro de la casa de Israel. Los que manifestaron las características de los versículos 3 a 10 servirían como lámparas para iluminar el camino al Mesías y para iluminar dentro de la casa de Israel. Y necesitaba Israel en ese momento luz. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El brillo de la luz trae gloria a Dios el Padre. Cristo se refirió al Padre 15 veces en el Sermón del Monte. Y saben que en el Antiguo Testamento, creo que hay una sola mención de Dios ser el Padre. Ese conocimiento es neotestamentario, de entender que Dios es el Padre. Los judíos a Él no referían como al Padre, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque así Cristo nos enseñó. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús les proporcionaba un conocimiento adecuado de la ley. No estaba introduciendo otro sistema opositor. Dio a entender que los fariseos habían destruido el propósito original de Dios en dar la ley. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Usando el lenguaje más fuerte posible, Jesús afirmó lo imposible. Declaró que cada parte de la ley sin duda se cumplirá. Y nosotros debemos entender eso también, especialmente en este mundo donde hay tantas dudas. No, esto es un lenguaje, no se va a cumplir literalmente. No, la palabra de Dios se cumple literalmente. Sí, usa métodos de hablar con figuras a veces, pero el contenido de lo que la Biblia enseña se cumple. Así como el vivir en la tierra de Israel era diferente a tener una herencia en la tierra, también cada creyente, aun el muy pequeño, entrará en el reino, pero no todos poseerán una herencia en el reino. Vamos a leer versículo 19 para entenderlo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No dice que el que quiebra una pequeña detalle no estaría en el reino, sino que no tendría posesión en el reino. Entonces era importante para los de Israel en este momento. Y desde Abraham en adelante, para todos ellos, haber cumplido la ley. Y donde fallaban, pierdan autoridad en el reino futuro. Y otros que siguieron a la ley verdadera, no la ley de los fariseos, van a ser recompensados con mejores herencias. ¿Recuerdan cuando Israel entró en la tierra? Todos fueron dados partes de la tierra, pero no todos tomaron posesión de toda la tierra, sino que algunos dejaron que los cananeos y los fereceos y otros grupos quedaron ahí con ellos y perdieron lo que podrían haber recibido. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este versículo, la clave interpretativa al Sermón del Monte. Jesús declaró que la justicia, la rectitud de los fariseos no era aceptable delante de Dios. Tenían que tener una justicia mayor. ¿Y quién lo podría lograr en aquel tiempo? Ellos eran muy meticulosos en obedecer los detalles de la ley y no era suficiente. Esto era un llamado a creer en Él para recibir la justicia de Dios. Pero buscamos en Romanos capítulo 9. Romanos 9. Comenzando en el 36, hermana. No, perdón, estoy equivocado. 8. En el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Sigue, 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Entonces, ellos no iban tras la ley por fe, la justicia por fe, establecieron su propia justicia y no la hallaron. Necesitaban la justicia que viene de Dios. Y vamos a ver el rol del Espíritu Santo en la revelación. Hay una revelación general, ¿verdad? Se puede ver y conocer a Dios viendo al mundo en que vivimos. Pero hay revelación especial. Dios inspiró a hombres, profetas, para que escribieran la palabra. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 16, 17 que las escrituras fueron inspiradas por Dios. Y también movidos, dice Pedro, fueron movidos por el Espíritu. Especialmente los del Nuevo Testamento fueron movidos para escribir. Y de esto salió lo que tenemos ahora como la Biblia. Entonces, todos nosotros necesitamos la revelación especial para ser salvo. Y Dios lo ha dado, como dijo la hermana Wanda anoche en su clase, que Dios tiene una carta para todos nosotros, y la carta es la palabra de Dios y comunica con nosotros. Entonces, Jesús contrastó su enseñanza con la enseñanza de los fariseos. El asesinato y los conflictos. Vamos a leer versículo 21, verso 21.
Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Muy bien. Jesús citó Éxodo 20:13. Indicó que los fariseos consideraban solo el acto abierto un asesinato. Y entonces versículo 20 dijo que tiene que tener justicia, rectitud mayor que la rectitud de los fariseos. Y ahora va a comenzar a comparar sus enseñanzas con la enseñanza de los fariseos. Y esta es la primera la primera contraste. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿dónde estará esto? Durante el milenio. Así va a ser. El que se opone va a ser castigado duramente. Jesús señaló que las actitudes mentales de odio y de ira también violaban la ley en contra del asesinato. No solamente el acto. La ira es un pecado que merece la muerte, tal como lo merece el asesinato en sí. 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. La presentación de una ofrenda en el altar era adoración. Traer un pensamiento de odio creaba una barrera para la adoración. Y sería lo mismo con nosotros hoy, ¿verdad? Esta es una verdad que es transdispensacional. Si yo tengo pecado que no he confesado, no voy a poder adorar a Dios. Versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces está hablando con judíos que practicaban eso, de ofrecer en el altar verdadero, y van a tener un altar en el milenio. No van a hacer sacrificios para pecado, pero sí van a hacer sacrificios todavía. Sacrificios de agradecimientos. Para que su sacrificio fuese agradable ante Dios, la persona debía buscar la reconciliación de alguien que había ofendido. Versículos 24, 25 y 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús dijo que los adversarios tenían que ponerse de acuerdo rápidamente antes de que el conflicto se intensificara y el castigo se agravara. Y nosotros en esta era debemos de hacer lo mismo, ¿no es cierto? Dice Romanos 13 que debemos vivir en armonía con nuestros prójimos y amar a nuestros enemigos por igual. Versículo 27, hermano. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Los fariseos enseñaban que la única manera de cometer adulterio era a través del acto abierto. Jesús enseñó que cada deseo lujurioso era pecado y violaba la ley. Versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús usó lenguaje exagerado para declarar la importancia de totalmente evitar los pensamientos lujuriosos y de facilitarlos. Ahora, estaba específicamente hablando con esa generación. Pero ahora en esta era de la iglesia, Dios quiere que el creyente practique cosas lujuriosas. Absolutamente no. Y si está practicándolas, es pecado. Y debe de confesarlo según Juan capítulo 1, versículo 9. Y debe de andar según el Espíritu, según lo que nos enseña Gálatas 3:16. Y según lo que nos enseña Romanos 6. No debemos dejar pecados así dominar en nuestras vidas. Pero él estaba específicamente hablando con ellos. Hay una aplicación. Deben cortarle la mano, hermanos. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. La ley de Moisés permitía el divorcio en caso de infidelidad de una esposa. Vemos eso en Deuteronomio 24, 1 al 5, pero no lo vamos a leer. Pero los fariseos utilizaron la ley para proporcionar excusas para el divorcio por cualquier motivo. No me gusta, no me agrada, no prepara buena comida, quiero una nueva, más joven. 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús enseñó que cualquiera que se divorciaba de su esposa, excepto en el caso de infidelidad, causaba que ella cometiera adulterio si se volviera a casar. Vamos a leer versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Perjurarás. Los fariseos eran tan deshonestos que tenían que respaldar sus promesas a nombre de una autoridad superior. Jesús les dijo que no hicieran juramentos, sino solamente que fueran fieles a su palabra. No tienes que hacer juramentos si eres honesto. Ahora la venganza, 38, hermana. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. La ley decía que el castigo debe ser igual al crimen cometido. Jesús les advirtió que no ser vengativos. De hecho, deberían permitir que otros tomaran ventaja de ellos. Hermana 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto Israel nunca había escuchado, pero lo habían experimentado en los días de Elías, ¿verdad? Cuando sus enemigos vinieron a matarlo y vinieron alrededor de la ciudad y Dios los cegó y Él los llevó a Samaria y podrían haberlos matado a todos, pero en lugar de eso les dieron de comer y nunca volvió ese ejército a molestarlos. Entonces era bueno. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Jesús dijo que diera más de lo que les mandara.
41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Entonces, ya va, un soldado romano podía exigir que un judío llevara sus cosas, pero solo por 1,5 millas. Jesús les dijo que optaran por ir 2 millas en lugar de 1,5. 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces los fariseos eran egoístas. Jesús les enseñó a Israel la generosidad, el amor. 43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Levítico 19:18 no dice nada acerca de odiar a los enemigos. Por lo tanto, Jesús debe haber estado refutando la tradición oral de los fariseos. 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Al contrario de cualquier enseñanza en cualquier otra parte del mundo, Jesús les enseñó a amar a sus enemigos. Él proveyó el ejemplo máximo en la cruz, cuando oró por sus enemigos que le pusieron allí. Lucas 23:24, hermana. Sí, 23:24. Entonces Pilato sentenció que hiciese lo que ellos pedían. 20, ya va. ¿Cuál era la cita? Lucas 23:24. ¿Es lo que leo? Es una equivocación en las sagradas notas. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús quería que los creyentes israelitas representaran a su Padre. Él volvió a rechazar la interpretación farisaica de la ley. En 46 a 48, la simple observación externa de la ley no podía hacer que un hombre fuera perfecto como el Padre que es perfecto. En lugar de esto, Dios te da perfecta rectitud, justicia, como un regalo al momento de la salvación. 46 al 48. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es una imposibilidad, hermanos. Estaba aplicando la ley, y la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y estaba mostrándoles que no iban a poder hacerlo, pero la demanda era perfección, la perfección de Dios. Y la única respuesta a eso era la perfección que Cristo da por medio de su muerte y resurrección. Leemos el último versículo de capítulo 4 de Romanos. Ve, 24 y 25, hermana. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él, por medio de su muerte y resurrección, nos da la justificación. Y esta es una justicia que Dios sí puede aceptar. Y es una justicia que le es dada gratuitamente, le es imputada. Y sin esa
justicia, no vas a ver al Padre. Y entonces Jesús no está diciendo aquí que podrían lograr la salvación por obras, sino que está usando la ley como el ayo para llevarles a la conclusión de que yo necesito un Salvador. ¿Dónde está? Vamos a hacer unas observaciones sobre este capítulo. Dios diseñó la ley para llevar al hombre a una relación correcta con Él. No diseñó la ley para llevar al hombre a una relación correcta con Él, sino para señalar la necesidad del hombre de tener una relación correcta. Está interpretando la ley, contrastando su interpretación de la ley con la interpretación falsa de la ley de los fariseos. Los fariseos destruyeron el diseño de la ley a través de la interpretación equivocada. A causa de su falsa interpretación, los fariseos llegaron a creer que la observación de los aspectos externos de la ley comprarían la justicia que Dios demandaba. De eso es lo que leímos en Romanos capítulo 9. Buscando su propia justicia por medio de la ley, no la hallaron. La justicia la halló los judíos, los gentiles que ni la buscaban, porque ellos lo recibieron por la simple fe, la fe puesta en aquel quien murió por nuestros pecados y resucitó. Cristo usó 6 ejemplos para demostrar su interpretación errónea. Entonces les dio la interpretación correcta, la interpretación divina de la ley. Y un punto último, las interpretaciones incorrectas siempre conducen a aplicaciones incorrectas. Un problema que el Señor trataría en la siguiente sección. Ahora, estamos llegando al mediodía. Nosotros vamos a venir acá más o menos a las 1:15 por ahí para seguir. Si quieres dormir, no hay problema, duerma. Tiene que estar aquí a las 2:15 por lo menos. Pero para terminarlo, tenemos que apresurarnos así, de esa forma. Lo siento mucho en un sentido, pero en otro sentido, si podemos seguir, los que no tienen sueños pueden volver a la 1 para seguir aprendiendo. O un poco después de la 1 les vamos a dar la señal. ¿Otras noticias, hermano? Ok, vamos a orar para el almuerzo y para ser despedidos. Amén. ¿Quién dijo eso? Entonces vas a orar, hermano. Ore por la comida.